Dios le bendiga a todos en este día tan maravilloso. Le damos la bienvenida a todas las personas que estamos en este lugar hoy, pero también le queremos dar la bienvenida a aquellas personas que nos van a estar viendo a través del internet. Y espero que esta predicación les sea de gran bendición y que salga perfectamente esta vez sin fallo alguno. Aunque como muchas personas no lo saben, pues nosotros, aparte de grabar las predicaciones los domingos, también ponemos notas en escrito de la misma predicación completa, que si algo falla, usted siempre puede chequear las notas y ver si hay algo que usted no entendió o no oyó, para que lo ayude a usted desarrollar su ministerio donde quiera que esté y en cualquier parte del mundo. Así que bienvenido una vez más. Somos Centro Cristiano de Reconciliación. Yo soy el pastor Frank Álvarez y espero que el mensaje de hoy les sea de gran bendición. Ahora, para más información de nuestro ministerio, obténgalo a través del internet desde cualquier parte del mundo, y así como lo hace ccreconciliación.org, y suscríbese y compartan este mensaje con familias y amigos, y le agradeceremos muchísimo. Así que no se olvide, suscríbese por favor para que nos ayude en nuestro ministerio. Bueno, otra vez, bienvenidos a todos que me están oyendo. Hoy tenemos un mensaje que yo y he estado luchando, porque una de las cosas que a mí no me gusta es decir nada que pueda causar nada negativo a nadie, solamente que sea con propósitos positivos. Y yo creo que el mensaje de hoy tiene un propósito bien positivo, gran realidad. Hoy he titulado el mensaje: ¿te rindo o te rindes? Vamos a orar. Señor, gracias, porque sabemos que tú estás en control de todas y de las cosas más pequeñas que nos pasan. Pero son como pruebas que cada día que pasamos hay obstáculos en la vida, como tú siempre dijiste. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Hoy te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de participar en esta predicación, y te pido que tú me unjas para hablar de este tema, y que especialmente que seas tú que inspires, Señor, y que yo solamente sea un instrumento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Amén. La Biblia nos ha dejado muchos ejemplos de hombres con dones y llamados que han sido afectados grandemente. Desafortunadamente pasó con muchísimos años atrás, ha pasado de generaciones en generaciones, pero no se nos puede olvidar que tenemos una lucha interna con el pecado. El pecado es algo que nosotros no lo hemos escogido, nosotros solamente lo hemos heredado. Y es por esa la razón que yo creo que Dios es tan misericordioso con nosotros. Por esa razón, sabiendo de que nosotros algo nos domina. En esta vida te dominan dos cosas. Domina Cristo. No hay otra manera de vivir. Hay gente que dice: a mí me gusta vivir solo, me gusta hacer mis propias decisiones. Eso no existe. Lo que existe es: tú estás influenciado por el pecado, o por tu vida personal, o por este mundo, o estás influenciado bajo el poder del Espíritu Santo. Yo escogí el poder del Espíritu Santo porque me siento mejor y he sido bendecido de muchas maneras. Van a ser bendecidos con esto también. ¿Okay? Ahora, ejemplos que la Biblia ha usado. Vamos a tocar algunos puntos. Como Dios lo escogió desde el vientre de su madre para ser alguien especial. Y la gente busca a Sansón como si fuese algo, porque siempre lo pintan por ahí los muñequitos, como si fuera alguien bien fuerte. Yo miro a Sansón como alguien que no tiene apenas músculo, pero tiene un poder que era impensable. Si no, fácilmente nos dan a entender de que Dios estaba en fin. Pero el pecado lo llevó a la destrucción de su ministerio.
hasta que al final Dios en su misericordia pudo él vencer al enemigo ciego después de haberle quitado sus ojos, pero Dios lo levanta y lo deja que destruya el templo donde estaban sus enemigos y mató más enemigos mató en todo el tiempo que tuvo de ministerio. Así que siempre con que hay pecado, Dios siempre va a eso siempre. Muchas personas piensan, Dios no le interesa lo que yo hago, que no le interesa lo que tú haces. Más bien, míralo de esta manera. Y el segundo, Saúl, vemos que Saúl empezó a cometer nada de pecado hasta que se hizo un idólatra, acta de él mismo, diciendo que haciéndose más grande que los demás, y su orgullo lo trajo al piso hasta que perdió, hasta el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Y Dios le dio con Saúl en eso. ¿Y qué podemos decir de Salomón? Salomón tenía la sabiduría que así debe hacer decisiones correctas. Bueno, le faltaba revelación a Salomón. ¿Y qué pasó a Salomón? Que los mismos pecados lo llevaron al fin a morir a una edad temprana, porque murió en sus 50. Quiere decir que no vivió una larga vida, murió sirviendo a los dioses de sus mujeres que tenía, un sinnúmero de ellas, como 1000 total de mujeres. Yo no sé para qué quiere tanto, yo con una no puedo. Así, imagínense. ¿Cómo ese hombre pudo manejar todas esas mujeres a la vez? Yo no puedo decir que Salomón sufrió muchísimo, pero Dios lidió con Salomón en su pecado. Y yo quiero que sepas que a través de los años tú vas a ver eso. ¿Y qué podemos decir? Y es que yo quiero concentrar la predicación de hoy más que nada en el rey David. ¿Okay? El rey David cometió grandes cosas y grandes pecados y horribles pecados. Y Dios lidió con él hasta el final. Y vamos a ver las cosas que Dios lidió con él, siempre con el propósito de que arrepintiese de su vida, arreglara su vida y tomara su vida hacia adelante. Eso es una de las cosas que malinterpretamos de Dios. Dios no está interesado en condenación, lo que está interesado es... ¿Entiende? Dios sabe que el hombre es débil, sabe no lo excusa, pero sí sabe que lo pone en una posición donde tiene que el hombre hacer decisiones. Y él va a lidiar con las personas, especialmente aquellos que han nacido de nuevo, que son lavados con la sangre de Cristo hasta el fin, pero Dios no te deja salir con la tuya. ¿Ok? Sería bueno si lo hiciera, pero no. Pero podemos decir que hoy vemos los mismos ejemplos a través del mundo. Lo vemos en la prensa, lo vemos en personas que nosotros hemos escogido por mucho tiempo, buenas confianzas con ellos, cosas que son grandes predicadores y también personas que nosotros hemos conocido en nuestras iglesias, que lucen ser personas decentes, lucen ser personas de buen testimonio, escandaliza a todo el mundo. Eso lo he visto yo en los últimos. Nosotros ponemos la mirada en Cristo. Hombres todos cometen errores y fallan. Esa es parte del proceso de crecimiento. El pecado es lo único que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Ahora, el pecado es un cáncer espiritual. Fíjalo, es un cáncer espiritual. Es algo que te come por dentro hasta que te destruye, ¿okay? Que te consume cuerpo, alma y espíritu. El hombre no cae, acuérdate, inesperadamente. Quiero que sepa, la gente usa muchas veces de excusa, no, que yo momento, especialmente cuando llega la sexual, o yo estaba equivocado y fui a un lugar y ahí pues y cometí el error, pero no fue así. La realidad es que el pecado no cae así. El pecado tiene un proceso.
el pecado tiene un cambio. Sea del pecado sexual o sea pecado de cualquier tipo de pecado, de robo, de muchas cosas que la gente hace, aún después que son cristianos. Y no se apartan. Siguen luchando con eso y Dios sigue luchando con ellos. Pero mira, dice, inesperadamente caer en pecado es un proceso activado por una naturaleza pecaminosa que todos hemos heredado. Esa naturaleza, si tú piensas que tú tienes algún enemigo, yo te voy a mencionar dónde vive tu enemigo. Tu enemigo no viene de afuera, tu enemigo número uno no es el diablo, eres tu propia naturaleza. Tú buscas la excusa para hacer lo que tú quieres hacer. Eso le dijimos a todo ser humano. Hacemos una excusa para hacer lo que queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos. Se nos olvida que Jesucristo pagó el precio de sangre por nosotros y que Dios dio todo lo que Él tenía para rescatarnos a nosotros del pecado. Y sin embargo, todavía le decimos, no, tú me dices, yo hago lo que quiero. Porque es una naturaleza del hombre que es natural en el ser. Mira lo que dice Santiago, y quiero llevarte ahí. En el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 13, nos da una explicación. ¿Cuál es ese proceso? Porque siempre pensamos que el proceso es... Pero no es así. Mira lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. Ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, tu naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Ahí tiene los dos pasos. Primero es atraído y después es seducido. So, el atraído quiere decir que, póngalo de esta manera, cuando un pescador va a pescar, y aquellos que les gusta pescar pueden asociarse conmigo, un pescador va a pescar, tiene un cordón y tiene un anzuelo. El anzuelo, cuando se tira en el agua, no hay pez que se le pegue, porque ningún pez le busca el anzuelo. Pero lo que hace, le pone una carnada atractiva y la envía al agua. Cuando el pez ve la atracción, seduce al pez. Cuando lo ve, seduce, el pez muerde, ¿okay? y lo coge. Entonces él está seduciendo y comienza el proceso. Lo mismo sucede con nosotros los seres humanos. El enemigo y la naturaleza pecaminosa nos seduce para hacer el mal. Tristemente, muchas personas que no es el factor de caer, porque muchos han caído a través de los años, pero se han levantado y no han caído más. ¿Okay? Pero muchos vuelven y caen de nuevo, y lo peor de todo es que lo tratan. Y yo conozco personas que tristemente puedo decir, largos años, cumplísimos años en el Evangelio como ministros, y tienen una reputación, pero su vida ha sido de caída en caída, en caída, en caída en el pecado. Puede ser el pecado por la avaricia, puede ser el pecado sexual, pero han caído de caída en caída. Y aparentemente piensan de que Dios nunca los va a llamar a cuenta, que todo esto se va a borrar, que Dios se olvidó de lo que oí de uno una vez que y cuando salió la prensa, él dijo claramente, de personas venían a mí de Cristo, venían. Yo pensaba, porque me usaba Dios, me toleraba mi pecado. Pero vio que no fue así. Y cuando finalmente Dios lo confronta, sufrió muchísimo y fue un escándalo que afectó a mucha gente. Eso es lo que estoy tratando de evitar aquí. Eso es el mensaje de hoy que Dios quiere para nosotros. El mensaje de vivir vidas alertas. No pongas mucha confianza en ti mismo. No creas que tú eres perfecto, ni que tú no caes, todo el mundo puede caer. El perfecto no cae. Déjame decirte, cualquiera persona puede resbalar y puede caer. El problema es que si tú vives vidas alertas, si tú vives alerto de quién tú eres, porque todos tenemos debilidades, o uno por el lado sexual, o otro por el lado del dinero, algo que tú eres débil, cuídate.
para que no tengas que caer y no tengas que pasar por lo que pasó David, que eso es lo que vamos a estar hablando un poquito hoy, para ver ese sufrimiento que pasó este hombre, aunque el hombre era de acuerdo al corazón. ¿Okay? Ahora, mira lo que continúa diciendo en el versículo 15. Entonces la concupiscencia es como una mujer que embarazo de una mujer, ¿no? Da luz el pecado. Y ahí no para. Dice, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. El final de todo esto es una separación que no tiene que ver absolutamente nada con el llamado de la persona, no tiene que ver nada con los dones, porque nosotros podemos hacer decisiones basadas en lo que vemos. Ese luce como un hombre de Dios. No conocemos lo que está en el corazón. Por eso que tu confianza nunca debe ser. Y eso es lo que yo quiero, que tu confianza sea estar firme en Jesucristo. Si tu mirada está puesta en Jesús, tú nunca vas a caer. Nunca vas a caer. Y si tu mirada está puesta en Jesús, aunque caiga, sabe que Dios te va a levantar por el error que cometiste. Y Él no falla. Ahora, todos los hombres de Dios, aquí vemos que Dios unge a David como rey de Israel. Oiga esta parte de la historia. David demostró por su conducta varios problemas de pecado. Oiga esto. Él era un adicto sexual, era un adúltero y un asesino. Ahora la pregunta que yo tengo, que yo estoy seguro que muchos de ustedes se lo han hecho, es esta. ¿Qué Dios veía en David que nosotros no vemos? Porque todo lo que yo veía en David eran las cosas que estaba haciendo. Pero ¿qué era lo que Dios veía en David que nosotros no podemos ver? En 1 Samuel 16 nos da una revelación un poquito de cómo Dios opera. Y puede poner atención para que usted vea. Jehová respondió a Samuel, porque fueron a buscar un rey. Samuel escogió el que le creía que lucía que estaba bueno, pero no era el que Dios quería. Mira lo que dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Okay. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios sabía el corazón de David. Aunque era imperfecto, había cometido muchísimos errores, hizo muchas cosas que al cual tuvo que pagar por esto también grandemente. Dios conocía el corazón de David. Por eso que dice la palabra que un corazón contrito y humillado nunca lo rechazará Jehová. Dios conoce el corazón de los hombres. Nosotros no estamos para juzgar a los hombres. Dios conoce cuándo hacerlo. Esta predicación no es para ayudar a aquellos que se piensan que nunca más tendrá que dar cuenta de personal a Dios, aun cuando son lavados con la sangre de Cristo, y utilizan muy buenas porciones bíblicas. Toda cosa vieja pasó, y aquí todos delante de Dios, todo eso es correcto. Pero Dios pide santidad y separación. Dios pide que tú te separes para Dios. Cuando Dios te salvó, Él podía haberte salvado y dejar que muriera como el adulto, porque sabía que quizás que Él no podía cambiar. Lo perdonó y se lo llevó. Pero a ti te dejó. Y si a ti te dejó es porque quiere que tú des un ejemplo. Tú dejas atrás. Somos un ejemplo a todo el mundo. Somos libros abiertos delante de Dios. Oiga esta parte. Dice, los dones y los llamados son irrevocables. ¿Entiendes esto? No te puedes llevar por una persona porque tenga pico de oro, mucho conocimiento, y tenga una iglesia grande o una iglesia pequeña o lo que sea, porque todo importa. Los dones y los llamados son irrevocables. Irrevocable quiere decir que
Dios se los da para cumplir un propósito, pero Dios no se los quita. Pero si la persona ha nacido de nuevo, y oiga bien, Él va a llamar a cuentas. Y esa es la parte que yo tengo más temor, que es saber que tendré que lidiar con mis situaciones, con mis delante de Dios, y no quiero hacerlo. Yo quiero limpiarme antes de que arrepentirme por errores que he cometido. He cometido errores, yo he cometido muchos. Ok, en la vida lo he cometido, pero déjeme decirle algo. Yo no quiero pasar por un juicio donde Dios tendrá que confrontarme a mí por haber quiso o hacer algo y mantenerlo en la oscuridad. No quiero pasar por eso. Y yo estoy seguro que aquellas personas que me están viendo a través del internet hoy no quieren pasar por lo mismo. Ahora, mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, y entramos un poquito. David sintió, ¿okay?, cuando estuvo pasando por este proceso. Yo quiero que usted evalúe esto para que usted lo tenga en su corazón siempre. Lo hizo a David y le hizo pasar a David por eso, siendo él de acuerdo al corazón de él, cuanto menos nosotros. ¿Okay? Ahora, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás. Después cuando Dios lo confronta, no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste. Esa palabra es tan fuerte, saliendo de la boca de Dios. Urias ateo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré y de tu misma casa. Viste todo lo que venía sobre él, ¿ok? Y tomaré tus mujeres delante de yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo que hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Wow, estaba enojado el Señor. Con razón, este hombre era de acuerdo al corazón de Dios. Y aquí es donde vemos la reacción, porque a veces que no es tanto el error que la persona puede cometer o el pecado que puede cometer, sino tu actitud hacia el pecado, tu actitud hacia tus errores. Oiga esto, dice el 12, dice el 13. Entonces dijo David a Nadán. David enseguida reaccionó. Este es de acuerdo al corazón de él. Oiga esta parte. Dice, una sola palabra dijo. Pequé contra Dios. Lo que estaba buscando Dios de David, que reconociera su pecado, que reconociera que había hecho mal. No estaba buscando que le iba a condenar, no le iba a castigar, lo que iba a hacer. No, que hubo consecuencias, sí la vemos, que hay consecuencias por errores que cometemos hay veces. Pero eso no estaba buscando, eso lo que estaba buscando es que el hombre se arrepienta de su pecado para él salvarlo. Mira, la reacción de David dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, ese es el profeta, a David, también Jehová te ha remitido de tu pecado y no morirás. Una palabra de la boca de David, con un sincero corazón de arrepentimiento, cambió la manera de pensar de Dios para ofrecer misericordia sobre David. ¿Que Dios es bueno o qué? Que Dios no está buscando para destruirte, lo que Dios está buscando es ¿para qué? Para que tú seas un ejemplo, para que tú seas algo bueno. Él sabe todas nuestras debilidades, Él sabe por dónde nosotros pasamos y dónde hemos tentado, dónde crecimos y todas las cosas malas que hemos hecho en la vida. Pues el interés de Él es que tú no sufras, el interés de Él es rescatarte. Oiga eso siempre, esta parte. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en arrepentimiento y caemos en pecado, si no nos confrontamos nosotros, tarde o temprano seremos confrontados por Dios. Recuerda eso, si no nos confrontamos nosotros mismos, que eso es lo que Dios quiso y eso fue lo que David hizo, seremos confrontados por Dios.
Ahora, a David le tomó un año para ser confrontado por Dios. Cuando él cometió el pecado, él no se arrepintió inmediatamente. Él se creía que ya Dios había olvidado eso porque él era rey y podía tener acceso a cualquier mujer que le daba la gana a él. Y se creía que estaba en poder sobre todas las cosas. Y Dios lo dio con él como un pescador cuando agacha el pecado y lo deja que corra hasta que se canse. El proceso antes de él confrontar a David pasó un año para confrontar a David. Ahora oiga esto, un año de tortura y de sufrimiento. Créame cuando le digo, un año de tortura y sufrimiento. Esto de un arrepentimiento de la culpa. Ese es el opuesto del arrepentimiento. Cuando la persona no se ha arrepentido, la culpa toma control de la vida de la persona. Yo no sé si usted ha sido culpable o se ha sentido culpable. Es una tortura que no puede dormir. Es horrible. Aquí la culpa provoca dolor, depresión, enfermedades físicas y emocionales. Eso es todo lo que la culpa hace. Cuando el hombre trata de aguantarse a su pecado y no quiere arrepentirse. Y tiene sus consecuencias. Ahora oiga esto, si no tienes culpa cuando pecas, y quiero hablar de esto al público en general, si tú no sientes culpa cuando tú cometes pecado y después te paras y estás como nada, te digo algo, estás muerto. Tú no tienes a Cristo en ti. Estás muerto. No has nacido de nuevo. Porque si tú has nacido de nuevo, tú no puedes estar tranquilo contigo mismo cuando tú estás haciendo cosas indebidas delante de Dios. Especialmente como ejemplo que tú das en las iglesias y los ejemplos de los hermanos en la iglesia. No has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte. Ahora, mira a David en sus dolores, y yo quiero llevarlo ahí, porque quiero que usted vea hasta qué punto este hombre tuvo un año antes de arrepentirse. Dice, en el Salmo 32, el versículo 1 comienza, bienaventurado aquel cuya transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre de quien no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Él reconoce la diferencia entre una persona que está en pecado y una persona que no está en pecado. Ahora mira lo que dice, mire 3, mientras que estaba calladito por ese año completo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Y lo interesante de eso es esa palabra que muchos que se la han visto quizás no saben cuál es el significado. Sela. Sela significa meditar en esto. Eso está hecho para nosotros meditar en esto. Si hay alguien, yo sé que no hay aquí ninguno, no sé, pero sí una cosa sé, que si tú estás en error, Dios no está buscando controlarte, Dios no está buscando condenarte, Dios lo que está buscando es restaurarte. No esperes tiempo. A David un año le costó mucho dolor que acabamos de describir ahora, y esto y mucho más. Si tuviéramos el tiempo de hablar de todo, ¿no? Tuvo mucho. Una mujer de Dios tenga que pasar triste cuando no hay necesidad. Dios lo que está esperando un acto de arrepentimiento de nosotros para venir y perdonarnos y restaurarnos. No esperemos un año como David, ¿ok? Ahora, la solución, el versículo 5. Mi pecado te declaré, fíjate cómo actuó, que fue basura, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Tú perdonaste
la maldad de mi pecado. ¿Ves cómo Dios reacciona cuando el hombre dice he pecado? Cuando él reacciona soy culpable. Acuérdense que el que nos metió en el problema mayor por el error que había cometido, que la mujer que tú me diste, quiere decir que no le echó la culpa a la mujer, como muchos piensan, le echó la culpa a Dios por haberle dado a la mujer. Y gracias a eso estamos nosotros en el libro que estamos metidos en esa pecaminosa. Si yo creo en mi corazón que si Adán hubiera dicho, he pecado, Señor, te fallé, cometí un error, todos nosotros hubiéramos nacido en el paraíso, sin dolor, sin tiempo, porque ahí no existe el tiempo. No hay edad de joven ni viejo, todo el mundo, años tras años, vivió Adán y Eva por miles de años antes de desobedecer. Después de que desobedeció a Dios, duró 900 años. Pero antes no se contaban los años, porque no había necesidad de contarlo, porque estamos viviendo en un tiempo presente en la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de todo eso! Simplemente todo lo que tenía que hacer él es decir, he pecado, he fallado, Señor, perdóname. Ahora, si tomas unos minutos observando, y quiero leer, si tomas unos minutos observando, vamos a hacer eso. ¿Qué ves? ¿Qué ves en tu conducta? Debemos de reflexionar en el corazón. Cada uno de nosotros también. La buena noticia es, Dios no le interesa tu pasado, solo tu futuro. ¿No es eso lo que deseamos? A Dios no le importa lo que tú hiciste antes, lo que le importa es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Vuelvo a repetir, un corazón contrito y humillado nunca lo rechazará Dios. Ahora, vamos por último, vamos cerrando ya. San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 lo confirma. Y esto es lo que yo quiero confirmar en su corazón, que Dios es un Dios de perdón. Mira lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no envió a condenarte, Él envió para que el mundo pueda ser salvo por él. Ahora hay esto, el 18. Y el que cree en él, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, el que no quiere arrepentirse de su pecado y de su maldad, ya ha sido condenado. Como dije anteriormente, no ha nacido de nuevo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero terminar con esto. Dios te dice hoy a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, a todos, te dice algo. Y pon atención. ¿Te rindo o te rindes? ¿Okay? No esperes a ser confrontado. Y esto va a tener que entrar un poquito en esta porción bíblica. Mateo 21, 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Es mejor caer sobre la piedra que la piedra caiga sobre uno. Hoy te pido de todo corazón, por amor a Dios, si hay algo en tu vida que no debes de tener, no lo tengas contigo. No esperes tiempo a que Dios te confronte. Confróntate a ti mismo. Confróntate a ti mismo. Y Dios te perdona y te restaura. No dejes que Él lo haga, porque es duro cuando la piedra cae sobre uno. Te hace polvo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que esto sea una noticia de alerta, no de condenación, sino de alerta, sabiendo que Dios tiene buenas noticias para tu vida. Así que recuerda, ¿te rindo o te rindes? Le quiero dar gracias a todas las personas que nos están
Y también quisiera decirle que puede comunicarse con nosotros, puede suscribirse a nosotros en ccreconciliación.org. A usted, para sus familiares y amigos. Y también quiero decirle que si usted vive en esta área, Florida o de Lake Worth, y le gustan los estudios bíblicos, tenemos buenos estudios bíblicos todos los miércoles a las 7:30 de toda la tarde, y los cultos como este los tenemos a las 2 de la tarde. Todos están cordialmente invitados. Si no tiene una iglesia donde usted va, usted puede venir sin compromiso alguno y compartir con nosotros. Recuerde, ccreconciliación.org, o puede llamarnos al 56603. Que Dios le bendiga, que pasen un buen día y seguimos adelante.